acompañarme nuevamente. Y muchas gracias. This meeting is being recorded. Y muchas gracias a todos y a todas las que se sumaron a este taller. Que espero que hayan visto todos el temario. Está enfocado, digamos, dentro de lo que es el proceso de adopción, está enfocado en el fallo Fornerón, que me imagino es un fallo muy renombrado y que quienes cursaron Derecho de Familia me imagino que lo deben haber mencionado y hasta estudiado. Vamos a hablar del fallo Fornerón y el impacto que tuvo ese fallo en la jurisprudencia de nuestro país. Yo voy a compartir pantalla para empezar. Denme un minuto que, si bien ya pasamos por 2 años de mucho Zoom, todavía me cuesta. Un segundo, ¿eh? A ver. Bueno, recién lo probamos y estaba perfecto, y ahora que queremos compartir, denme un minuto, por favor. Vos viste que recién lo probamos y estaba perfecto. Sí, ahí no te deja compartir. A ver. ¿No te aparece la opción? Sí, es que estoy poniendo compartir pantalla y cuando voy a la ventana, a ver. Bueno, discúlpenme, ¿eh? Porque yo tengo el power acá. Ahí no lo están viendo, ¿no? No, todavía no. Ahí. Perdón. Recién lo pasé. No. Hago un intento más porque no los quiero hacer perder tiempo, pero... Te hago una consulta, vos no lo tenés ahí, ¿no? Como para... No sé si me lo enviaste, en realidad, no sé si lo enviaste. Porque Sí, lo envié. ¿Lo enviaste a grabados? Ahora si querés lo busco. A ver, esperemos un segundo. No, me da mucha bronca que lo probamos para que no nos pase esto. Y, sin embargo, no... Bueno. Abandono el intento de... Tendría que... Yo lo tengo acá, Gaby, si querés lo comparto yo directamente. A ver. Esperame un segundo que no me lo abre. Por favor. Esperame un segundito. A ver, ahí lo primero que pude. ¿Lo ven? Sí, ahí se ve, perfecto. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Se ve bien? Sí, se ve A ver, excelente. díganme, ¿se ve bien ahí o así mejor? Bueno. Vamos, arrancamos entonces, ahí se ve perfecto. Ahí más grande, bien. Vamos entonces. Bien. Bueno, arrancamos entonces. A ver, ¿por qué hoy focalizamos en el fallo Fornerón? En realidad el fallo Fornerón es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sentó un precedente muy importante y tuvo un impacto muy importante tanto en nuestra legislación como en nuestra jurisprudencia. Pero además también tuvo un impacto fuerte en lo que son las prácticas de los operadores judiciales. A mí me tocó a partir de mi trabajo, yo trabajo en un organismo del Poder Judicial que se ocupa de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en ese marco realizamos una investigación sobre el proceso de adopción en la Argentina, y nos tocó entrevistar a jueces, defensores de menores, y aparecía, digamos, la investigación era sobre los circuitos de adopción y sobre el proceso de adopción, y en las entrevistas aparecía permanentemente un cambio en
antes de Fornerón, después de Fornerón. Digamos, era algo que mencionaban siempre, cómo cambiaron no solamente el impacto que tuvo en el Código Civil y Comercial o el impacto que tuvo en las resoluciones, sino en los resguardos que tomaban en sus prácticas los distintos operadores judiciales antes de tomar una decisión respecto de una guarda en el marco de del proceso de adopción. Y yo, ¿por qué menciono? Acá ustedes van a ver que yo estoy mencionando dos casos. El caso Fornerón y el caso Atala Rifo, que posiblemente también conozcan. ¿Por qué menciono? Digo, ¿por qué voy a hacer alguna breve referencia al caso de Atala Rifo? Tiene que ver con que ambos fallos de la Corte Interamericana sentaron un precedente en tanto la Corte Interamericana, que hasta ese momento, digamos, nosotros siempre que hablamos de la Corte hablábamos de fallos referidos a delitos de lesa humanidad, digamos, a cuestiones de índole penal, y con estos casos, que ambos son del 2012, la Corte Interamericana empieza a abordar temas que tienen que ver habitualmente o que habitualmente están asociados con el derecho privado. En el caso de Atala Rifo, que es un caso que los chilenos llaman de tuición, que es lo que para nosotros era la tenencia y ahora es el régimen de cuidado personal de las niñas, sentó dos precedentes muy importantes. Uno respecto del alcance del derecho de niños y niñas a ser escuchados y a que su opinión sea tenida en cuenta. Y el otro precedente tiene que ver, que es el que toma Fornerón, respecto de qué entiende la Corte Interamericana por el modelo por familia y por los modelos de familia. Cuando avancemos vamos a ver cómo Fornerón, el fallo Fornerón cita en más de una oportunidad el caso Atala Rifo y por eso lo menciono ahora. Antes de ya empezar el recorrido por el fallo Fornerón, sí hago un recordatorio, y acá, si hubiera alguna pregunta, digo, porque este taller asume, digamos, que el proceso de adopción, digamos, lo conocen, pero digo, puede ser que, digamos, quieran hacer alguna pregunta, quienes por ahí no tengan fresco alguna cuestión. Yo quiero hacer por ahora solo dos referencias a la adopción, que es esto que están viendo acá. ¿Qué es la adopción? ¿Qué entendemos por adopción? Y es el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia cuando no pueden hacerlo con su familia de origen. Ustedes saben que la separación de niños y niñas de su familia de origen es un último recurso. Y la adopción viene a ser una restitución de ese derecho. Pero lo que quiero destacar acá es que es el derecho de niñas y niños y no el derecho de los adultos a tener un hijo. Entonces, esto es un enfoque que hay que tener presente cada vez que pensemos, abordemos y trabajemos sobre la adopción. Y la segunda cuestión que quería recordar respecto del proceso es esto. Nosotros, digamos, el proceso de adopción se divide en tres etapas. La primera, que tiene que ver con la declaración de la situación de adoptabilidad de esos niños y niñas. La segunda, con la guarda es la guarda con fines de adopción, que es donde nos vamos a focalizar hoy. Y la tercera, el juicio de adopción propiamente dicho. Yo acá, si hay alguien que quiera, después de esto ya comenzamos ya a recorrer el fallo Fornerón, vamos a comenzar por los hechos, luego por lo que resolvió la Corte, y finalmente los fundamentos, que son los que sientan los estándares sobre el proceso de adopción. Lo que aprovecho es preguntar si acá hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algo que quieran recordar algo respecto del proceso de adopción, si no, seguimos adelante. ¿No? Bueno, avanzo, estoy viendo en el chat, no hay nada, ¿no? Bueno. Seguimos adelante entonces. ¿Ustedes están viendo bien la pantalla compartida? Porque ahora necesito que me la agrande para que toque. Dios, a ver. Me dice que estoy compartiendo pantalla, pero no me deja ver. Ahí yo estoy viendo Bueno, el Power. Perdónenme, otra vez lo mismo. Estás en la diapositiva de recordamos etapas del proceso. Sí, lo que pasa es que lo tengo minimizado y no me deja agrandarlo. A ver. Ah, claro, vos querés ponerlo tipo como presentación. Quiero volver a ponerlo, quiero poder volver a verlo, pero no lo puedo volver a ver, lo veo como muy chiquitito y entonces no puedo. A ver. ¿Ustedes lo ven grande?
Yo lo veo con las diapositivas del costado también, o sea, como, no como presentación, pero se ve muy bien. Claro, a mí me quedó minimizado. A ver, lo paro y lo vuelvo a compartir, pero tengo miedo de no volver a poder. O si vos lo podés avanzar de ahí, no. No, yo acá no. Igual lo tengo, pasa que no me deja abrirlo. No, porque yo veo que, entiendo que ustedes lo ven bien, pero como yo no lo veo, no puedo avanzar de... A ver, paro y lo vuelvo a compartir, y que sea lo que Dios quiera. Claro, sí, verse, como dicen ahí en el chat, verse igual se ve bien, pero entiendo que sí. Ahí está. Bien. Listo. Bueno. Ahí va. Seguimos entonces. Bien. Preguntas no hubo entonces respecto del proceso de adopción. Asumimos que recuerdan cómo es. Vamos a comenzar por los hechos. Yo por ahí voy a hacer bastante detalle en los hechos porque justamente, digamos, todo lo que ocurrió en este proceso y a lo largo del tiempo es lo que permite después entender cómo se llega a la condena que tuvo el Estado argentino. En el año 2000 nació M, ya podemos llamarla Milagros porque ya es mayor de edad y ya es conocido su nombre. Nació en la provincia de Entre Ríos, hija de Diana Enríquez y de Leonardo Fornerón. Fornerón había tenido una relación con la madre, había estado enterado del embarazo, pero ella le había negado que él era el padre, que él fuera el padre. Cuando al día siguiente del nacimiento de Milagros, la señora entrega a su hija en guarda provisoria con fines de adopción a un matrimonio de Z, de ellos sí no tenemos el nombre, que era un matrimonio residente en la ciudad de Buenos Aires. Acá yo destaco que era un sábado porque la entrega se hizo mediante un acta en presencia del defensor de pobres y menores suplente de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, un sábado, ¿no? Cuando la justicia, hay algunos detalles que son un poco llamativos, la justicia habitualmente trabaja días hábiles. Y además esto fue en Victoria, que era a 100 kilómetros de donde la señora Enríquez y Fornerón vivían, que era en, bueno, no me acuerdo el nombre exacto ahora de la ciudad. Rosario del Tala, creo que se llama. Y otro hecho llamativo fue que la señora tuvo a Milagros en una clínica privada, bastante cara, y ella era una persona que no tenía recursos, o sea, no tenía recursos económicos, en principio, como para poder afrontar toda la atención del embarazo y luego el parto en esa clínica. Luego que Milagros nació, ya cuando tenía aproximadamente un mes, la señora Fornerón se entera que sí, efectivamente es el padre, y entonces concurre al registro civil a hacer el reconocimiento. Y por otra parte, a la defensoría que había intervenido en la entrega de la niña para saber cuál era su paradero. En paralelo a eso, él realiza una denuncia penal por la posible comisión del delito de supresión del Estado civil. ¿Por qué de supresión del Estado civil y no de la venta, de la compra de la niña? Porque la compra y la venta de la niña no estaba tipificado, perdón, y sigue sin encontrarse tipificado en el Código Penal. Ya lo vamos a ver esto más adelante. Él realiza la denuncia, pero el juez de instrucción archiva la causa. Un mes y medio después de la entrega de la niña, que tenían esa guarda provisoria, el matrimonio solicita el otorgamiento de la guarda judicial. Por su parte, Fornerón sigue solicitando la restitución de la niña, logra que en el proceso se ordene una prueba de ADN, la prueba de ADN confirma que él es el padre, y el juez en ese proceso ordena una pericia psicológica. Y la perito, no me acuerdo si era una mujer, pero la perito psicóloga dice que en su dictamen que sería sumamente dañino psicológicamente para la niña el traspaso, pudiéndole ocasionar daños emocionales graves e irreversibles. Una niña que era una bebé de 9 meses. Como consecuencia de esto, el juez de primera instancia decreta la guarda judicial a favor del matrimonio. Fornerón lo apela, la Cámara revoca esta decisión, llega al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, quien revoca la decisión de la Cámara, o sea, respalda
lo que decidió el juez de primera instancia y considera que el tiempo transcurrido debería tenerse en cuenta en la decisión de la confirmación de la guarda en función del interés superior de la niña. Ya a esta altura, hacía 3 años que Milagros estaba con el matrimonio que tenía su guarda. Fornerón se presenta ante la Corte Suprema y se rechaza el recurso extraordinario, por eso es que luego llegan a la Corte, se presenta ante la Corte Interamericana. En paralelo a esto, en paralelo a la denuncia penal, al proceso de restitución, él inicia un proceso solicitando el régimen de comunicación con la hija. Y acá yo muestro los tiempos porque es parte de lo que después va a decir la Corte. El juez tardó 2 años en declararse competente y llevó 10 años todo el proceso de régimen de comunicación. En ese momento lo llamábamos régimen de visitas. Solo fue posible encontrarse una vez cuando ella tenía 5 años por 45 minutos con terceros presentes y en el marco del proceso no volvieron a encontrarse. Por otra parte, en 2005, la justicia de la provincia de Entre Ríos otorga la adopción simple de Milagros al matrimonio guardador. En relación al proceso de guarda, en 2010, 10 años después, se rechaza el pedido de Fornerón, lo confirma la Cámara, lo revisa el Superior Tribunal de Justicia y se llega a un acuerdo de contacto progresivo que, si bien no lo dice acá, fue permanentemente obstaculizado. Solo que ahora sí, antes de seguir adelante con la resolución de la Corte, me gustaría que vean un video que es un fragmento de un video. Yo después al final del PowerPoint que les va a llegar, va a estar el link con la audiencia completa, que es la declaración de Fornerón ante la Corte Interamericana. Yo seleccioné, creo que son 10 minutos, para que lo puedan escuchar en primera persona contando los hechos. Yo dejo de compartir esto y espero con más, a ver, podrás compartirles el video más fácilmente que lo que fue antes. A ver. Audiencia pública. Hablo con el fiscal de Rosario del Tala y le explico el tema. Aparte al fiscal le comento que por dicho de tercero me había llegado a que ella podía haber vendido la criatura. Entonces me pide un tiempo para averiguar que dónde estaba mi hija Milagro y qué es lo que había pasado. Me cita el fiscal y me dice que había hablado a la ciudad de Vitoria, había preguntado en los hospitales, no había nacido ninguna criatura, en la clínica tampoco había nacido ninguna criatura, había hablado al juzgado y había nacido en un sanatorio privado. Él me pide que haga una denuncia por supuesta venta de bebé para poder seguir investigando, a lo cual hice la denuncia, el fiscal siguió investigando. Me manda a hablar nuevamente con la defensora en Rosario del Tala para ver qué pasos tenía que seguir para reconocer a mi hija. La defensora me dice que tengo que viajar urgente a la ciudad de Vitoria a hacer el reconocimiento de mi hija antes que pase el tiempo y que después iban a seguir, me iba a explicar los pasos que teníamos que seguir. El 18 de julio viajo a la ciudad de Vitoria. Reconozco a mi hija y me entrevisto con el defensor de esa ciudad, a lo cual le manifiesto que mi intención era criar a mi hija y tenerla conmigo. El defensor en ese momento me dice que todo trámite que tenía que hacer era en Rosario del Tala. Me vuelvo a Rosario del Tala, vuelvo a hablar con mi abogado, le hacemos una presentación a la defensoría y la defensora me dice que ella no tiene jurisdicción en esa ciudad, que no podía hacer nada, que lo único que podía hacer
era conseguirme alguna audiencia para que hablara con el juez. Mi abogado presenta un escrito solicitando la restitución de la menor y mientras esperaba una respuesta del juzgado, aparece en Rosario del Tala el señor Bassi con su abogado, habla con mi abogado que quería entrevistarse conmigo, mi abogado me llama, voy a hablar me entrevisto con esta persona y con su abogado. Él me dice que le pidiera lo que quisiera, contar que le dejara a la nena, que ellos la querían. Yo le dije que no, que a mi hija la quería criar y que la quería conmigo y con mi familia. El abogado en ese momento me dice, vos me vas a tener que demostrar que es tu hija, dice. Sí, no hay problema, le digo yo. Es mi hija, yo la reconocí, es mi hija. Yo solo quiero tenerla conmigo y criarla. El señor Bassi me propone que me someta a un ADN particular, a lo cual yo me negué porque no me parecía correcto hacerlo particular. Una, que yo a mi hija no la vi nacer y no la conocía. Le pido que el ADN lo iba a hacer mediante la justicia, porque hasta ese momento creía en la justicia. Nos convoca una audiencia al juez. Lo primero que me propone el juez cuando me siento es que por qué no hacía un régimen de visita y que cuando mi hija sea mayor decidiera con qué familia quería estar. Me negué, le dije que no, que yo las posibilidades de ver a mi hija era muy poca porque la iba a ver una vez o cada 15 días y que lógicamente ella iba a decidir estar con la familia que la tenía. Y aparte no era mi intención esa, yo quería a mi hija conmigo. Me propone luego de hacerme un ADN, a lo cual yo accedo sin ningún problema. Le digo que Diana también se sometiera al ADN. Entonces me pregunta que por qué. Entonces le digo, yo a mi hija no la conozco y yo por un momento me pueden cambiar a mi hija y no sé si la bebé que van a traer es mi hija o no. La familia no quería que se sometiera a Diana, el abogado tampoco. Yo le dije que si no era así no me iba a someter al ADN, que yo quería a mi hija y que el reconocimiento que tenía era legal. Bueno, en un momento acceden a hacerle el ADN, a someterla a Diana, porque Diana le había jurado que no era hija mía. Nos sometemos al ADN, el día 14 de noviembre nos hacen la extracción de sangre y el día en diciembre salen las pruebas de ADN donde sale que era el 99,99, 92% la paternidad. Volvemos a hacer una presentación con mi abogado. Mediante eso hablo con mi familia, le cuento que tenía una hija que me la había reconocido, que me iba a hacer cargo y que iba a venir a vivir con nosotros. Ahí mi familia me dieron todo el apoyo. Pintamos una habitación. Le preparamos toda una habitación a mi hija para recibirla. Su cunita. Tiene agua. Y mi abogado hizo la presentación pidiendo la restitución nuevamente de mi hija, a lo cual el juez
me contesta que iba a pedir a una perito psicológica que diera su testimonio de los daños que le podían causar a mi hija. Yo nunca fui entrevistado por ese perito, tampoco entrevistó a mi hija, ni siquiera vio dónde vivía. A raíz de ese perito, el juez decide otorgar la guarda a la familia que tenía mi hija. En el fallo que da el juez de primera instancia, dice que no me entrega a mí a mi hija por ser pobre. Porque la familia estaba en mejor situación económica y que iba a estar mejor. A ese fallo mi abogado apeló a Cámara, donde Cámara revoca el fallo de primera instancia, diciendo que mi hija tenía que ser restituida. El matrimonio que tiene mi hija apela el fallo de Cámara y capta el fallo de primera instancia, diciendo que por el tiempo transcurrido era imposible que se restituyera a mi hija. Señor Fornerón, ¿conoce usted a Milagros? La conocí por el expediente de régimen de visita ante una fotografía que había en ese expediente, que saqué una copia y la llevo conmigo. ¿Puede relatar cuándo la vio, si la vio varias veces, en qué situación, qué hizo en ese momento? La vi cuando tenía 5 años de edad. En ese momento me da la oportunidad de ver a mi hija y se hace un encuentro en el Hotel Casino Victoria el día de la inauguración de ese hotel. A mí se me ocurrió llevarle un conejito de regalo, un conejito vivo. Todos me dijeron que estabas loco, ¿cómo le iba a llevar de regalo eso? A mí me pareció que era regalarle vida. A mí en ese momento me presentaron como un amigo porque mi hija no sabía que yo era el padre. Hablé durante 45 minutos con mi hija. En esos 45 minutos ella me contó que donde vivía tenía un perrito, que tenía una tortuguita que se llamaba Manuela, que a ella le gustaba y que iba a ser veterinaria. Algo que en la familia nuestra siempre ha sido así, porque tanto yo como mis hermanas le hubiese gustado ser veterinario, sino que la situación económica no pudimos seguir esa carrera. Luego me había llevado un librito para pintar y unos lápices. Le pedí a mi hija que si me podía enseñar a pintar, porque yo medio me había olvidado. Me dice que no tiene ningún problema. Ella me pinta y seguimos hablando con mi hija. Le pregunté si le gustaría conocer el lugar donde yo vivía. Le dijo que sí, me contestó sí, me gustaría saber dónde vivís.
ella me dibujó y me pintó un corazón que tengo acá en este papel. Me escribió su nombre. Dentro de ese corazón dibujó un conejito. Y este es el tesoro que tengo de mi hija. Y lo guardo. Por último, Al finalizar, yo le regalo una foto mía y de un sobrino que estaba conmigo en esa foto para que tuviera de recuerdo. por último, Fornerón, ¿qué significa milagro en tu vida? Milagro es todo para mí. Bueno, es duro, ¿no? Escucharlo. Una cosa es verlo en un PowerPoint, leer el fallo, y otra cosa es escuchar en primera persona el relato de un padre que durante tantos años siguió adelante la lucha contra, no solo contra las personas que irregularmente se quedaron con su hija, sino también contra todo el sistema judicial. La verdad es que por eso me parecía, digo, si bien yo les recorté este fragmento y si bien por ahí es un poco largo, me parece que vale la pena escucharlo. O sea, cuesta continuar después, pero y eso que yo ya lo vi muchísimas veces. Antes de seguir con lo que resolvió la Corte, sí les cuento que también para completar el cuadro de lo tremendo que es esto, es que a pesar de que se ordenaron, digamos, que se comience a revincular, eso fue permanentemente obstaculizado. Cuando tuvo la sentencia, parte de la sentencia de la Corte fue una indemnización a Fornerón que él se gastó íntegramente en viajar desde Entre Ríos a Buenos Aires para intentar vincular con su hija. Milagros nunca quiso vincular con él, claramente influenciada por la familia con la que estaba conviviendo, y él cuando ella cumplió 18 años, dijo, bueno, hasta acá llegué. Él, por otra parte, formó una familia, tuvo otros hijos, pero él siempre luchó por recuperarla. Y cuando ella cumplió 18 años, dijo, bueno, hasta acá llegué, yo no voy a poder insistir más, no voy a seguir insistiendo. Si ella no me quiere ver, ojalá que cuando ella tenga hijos, se produzca un clic en ella y por ahí le genera algo que quiera volver que quiera conocerme y quiera volver a vincularse conmigo. Bueno. Así que, perdonen, acá veo que alguno preguntaba cómo se llama el fallo, es Fornerón e hija versus Argentina. Les van a compartir este PowerPoint donde al final, entre otras cosas, está el link a la audiencia completa, al fallo completo, a la síntesis oficial del fallo. Bueno, ahora voy a luchar para compartir de nuevo el PowerPoint, así seguimos adelante. A ver si lo logro más fácilmente que antes. Si alguien quiere hacer algún comentario mientras yo me peleo con esto para compartir, aprovechemos. Ahí está. Lo logré. Bien. Entonces, ¿qué resolvió la Corte en este caso? El Estado argentino tuvo una condena por la violación de los artículos que acá están enumerados, de la Convención Americana de Derechos Humanos, derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, derecho a la protección de la familia, la violación del deber de adoptar disposiciones de derecho interno y el derecho a la protección. El artículo 19 es el derecho a la protección de niños y niñas. ¿Y qué dispuso la Corte? Que el Estado tenía que establecer un procedimiento para la efectiva vinculación entre Fornerón y su hija, que es esto que yo les digo, que Fornerón viajaba desde Entre Ríos a Buenos Aires para intentar la vinculación.
que el Estado debía verificar la conducta de los funcionarios que intervinieron en los procesos internos, claramente en estos procesos, y por eso yo les remarcaba los días inhábiles, los tiempos, porque la conducta de los funcionarios parecía apartarse y no ajustarse a derecho precisamente, sino ser cómplices de esta situación. Dispuso también adoptar medidas para tipificar la venta de niños. Como les dije, no es delito penal, no es un delito penal la compra y venta de niños, sí la supresión del Estado civil. Estableció también la obligación de capacitar a los operadores judiciales de la provincia de Entre Ríos sobre la administración de justicia respecto de niños y niñas que tengan en cuenta los estándares internacionales, en particular sobre su interés superior y el principio de no discriminación, y ordenó pagar una indemnización al Estado argentino por el daño tanto a Fornerón como a su hija por el daño material e inmaterial y por el reintegro de las costas. Y acá vienen los fundamentos del fallo, digo, que son muy, digamos, por acá, acá está la parte central, porque estos fundamentos que da el fallo son los que resultan estándares en materia de familia, en materia de proceso de adopción, que es usado y son usados por nuestros tribunales y es usado en nuestra justicia, digamos, y fue el piso que ahora vamos a ver que determinó la existencia del artículo 611 del Código Civil y Comercial. Respecto del derecho a la protección de la familia y a la protección de niños y niñas, ¿qué dijo la Corte? Dijo que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos es un elemento fundamental de la vida de familia y el niño debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes en función de su interés superior. O sea, esto, tanto la Convención de los Derechos del Niño, que acá no está citada, pero lo dice la Convención, lo dice nuestra Ley Nacional de Sistema de Protección, la 26061, el niño tiene el derecho a vivir con su familia de origen. La separación es excepcional y es el último recurso cuando por su interés superior, digamos, convenga esa separación. ¿Qué dijo la Corte también respecto de la protección de la familia? Que la determinación y del interés superior de los niños. Que la determinación del interés superior en casos de custodia y cuidado se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo de los niños. Y no a partir de riesgos especulativos, imaginarios. Esto acá, digamos, cita, digamos, ya acá el fallo Fornerón cita el fallo Atala Rifo, que no sé si lo mencioné al comienzo, que era un caso de disputa por el cuidado personal, por un proceso por el cuidado personal de las niñas a partir de que la madre había formado pareja con otra mujer. Y entonces la justicia chilena decidió que las niñas iban a convivir con el padre porque posiblemente fueran discriminadas por la orientación sexual de la madre y responsabilizaba a la madre por haber hecho pública su situación de vivir en pareja con una mujer y que esto le iba a ocasionar un daño y que iba a ser perjudicial para el interés superior de las niñas. Entonces acá, digamos, en este caso, en el fallo Fornerón, se toma esto, digamos, respecto al interés superior, esto de el riesgo tiene que ser real, no que especulemos con que posiblemente fueran a discriminarlos, como en el caso de Fornerón por el hecho de ser un hombre y pobre. Y acá, digamos, retomando esto último que decía del fallo Atala Rifo, que dijo, a ver, ¿por qué la Corte habla de esto? Porque el juez de primera instancia, cuando decidió la guarda a favor del matrimonio, dijo que entre los padres biológicos de la niña no existió un noviazgo formal de más de 12 meses, sino encuentros ocasionales. El fruto de esa relación no fue el resultado del amor o del deseo de formar una familia, que la niña si viviera con Fornerón, no contaría con una familia biológica, entendiéndose por tal al padre y a la madre, faltándole en consecuencia la presencia maternal. El padre biológico no conoce a la menor y no se encuentra casado, por lo que la niña no contaría con una madre, lo cual añadiría un elemento que perjudicaría a su salud mental y seguramente física. Esto que está diciendo el juez lo está diciendo en el siglo XXI. O sea, es muy terrible estar. A mí, cuando estas clases son presenciales, está muy bueno ver las caras cuando se lee esto, porque esto no parece un fallo del siglo XXI. Digamos, tienen todos los estereotipos
y todas las estigmatizaciones posibles. Como consecuencia de esto, ¿qué dijo la Corte? Y por eso cito el fallo de Talarrifo nuevamente. La Corte dijo que la decisión unilateral de una mujer de no considerarse en condiciones para asumir su función de madre no puede constituir para la autoridad judicial una fundamentación para negar la paternidad. Que la madre biológica no desee ser madre no quiere decir que el padre no pueda hacerse cargo. Y en la convención, y esta es la cita de Talarrifo, otra de las citas, en la convención americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo de la misma. El término familiares debe entenderse en sentido amplio, abarcando todas las personas vinculadas por un parentesco cercano. No hay nada que indique que las familias monoparentales no puedan brindar cuidado, sustento y cariño a los niños. Este precedente es el precedente que se cita permanentemente de Talarrifo y que citamos también en otros temas vinculados al derecho de familia, que es todo lo contrario a lo que dijo el juez de primera instancia. Si era hombre, si estaba solo, que no había madre, bueno, no hay un único modelo de familia. Puede ser un hombre solo, una mujer sola, dos mujeres, dos hombres, un hombre y una mujer. Y después vamos a otro de los fundamentos, que es el de la violación a los derechos, a las garantías judiciales y a la protección judicial. ¿Y qué dijo la Corte respecto de este punto? Los procedimientos administrativos y judiciales que conciernan a la protección de derechos humanos de personas menores de edad, particularmente los vinculados a adopción, guarda, custodia de niños y niñas, deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades. La mayor dilación en los procedimientos podría determinar el carácter irreversible o irremediable de la situación de hecho y volver perjudicial para los intereses de los niños o de los padres cualquier decisión. El derecho de acceso a la justicia debe asegurar la determinación de los derechos de las personas en un tiempo razonable, y la falta de razonabilidad en el plazo constituye una violación de las garantías judiciales. Bueno, esto es lo que está clarísimo a lo largo de todo el proceso. Yo les dije, tardó 2 años, el proceso de guarda, de comunicación, 2 años en declararse competente el juez, 10 años todo el proceso, 3 años hasta que llegó al Superior Tribunal de Justicia. Entonces, se termina consolidando una situación originada en la irregularidad y en la ilegalidad, que el transcurso del tiempo consolida y hace generar vínculos socioafectivos que después no se pueden revertir. Entonces, cualquier decisión sobre esta, los plazos tienen que ser realmente no solo razonables, sino que tienen que ser, como dice acá la Corte, manejados con una diligencia y celeridad excepcionales. Pasa, digo, independientemente de este caso, pasa en procesos de adopción que a veces cuando hay alguna decisión, ya sea la situación de adoptabilidad o alguna cuestión que en el medio del proceso, y digo, ahora me refiero a la adopción porque estamos hablando de esto, pero en otras cuestiones vinculadas a procesos de familia vinculados a niños y niñas, a veces cuando, digamos, si bien están tratadas y tramitan en juzgados de familia, cuando llegan a la Cámara, entran sin prioridad a la cola de un montón de otras causas que tienen por resolver. Y en el caso de una adopción, tal vez una situación de adoptabilidad que se apela y puede demorar hasta 2 años para ser resuelta, 2 años en la vida de un niño para una adopción es determinante. Y eso pasa. Y eso pasó particularmente en este caso porque además no solamente fueron largos los plazos, sino que fueron largos y se supone que adrede. Y finalmente, la tercera violación que identificó la Corte Interamericana fue el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. ¿Y qué dijo en este punto? El deber del Estado consiste en adoptar todas las medidas idóneas para alcanzar el fin de impedir toda venta de niños. Es decir, no se puede optar entre distintas medidas, sino que se debe impedir la venta de todas las maneras. La entrega de un niño a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución afecta a bienes jurídicos como su libertad, su integridad personal, su dignidad. Bueno, no les voy a leer todo esto. Y finalmente sí dice, el Estado no investigó la venta de milagros al matrimonio. Respecto de este punto, referido a la tipificación, a la inclusión al Código Penal del delito de compra y venta de niños, ya pasaron 10 años sin que se haya incluido.
hace algunos años, pocos, alrededor de 4 años, cuando se discutió una reforma del Código Penal, estuvo a punto, una reforma que finalmente no se sancionó, pero en ese momento se discutió la compra-venta de la inclusión y no había acuerdos respecto de si incluir en la sanción penal a la madre que entrega. Estaban quienes decían que sí, estaban quienes decían que no, si se arrepentía, o que no si la mujer estaba en una situación de vulnerabilidad, como sucede en la gran mayoría de los casos. Recién en septiembre de este año, 10 años después, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para establecer una pena de 5 a 15 años para las personas que entreguen, o sea, que vendan o reciban a una persona menor de edad. Prevé la misma pena para los intermediarios. El proyecto de ley establece que va a ser competente la justicia federal y suspende los plazos de prescripción mientras la persona sea menor de edad y hasta que, una vez que cumplió la mayoría, formule la denuncia o ratifique la que realizaron sus representantes legales. Este proyecto tiene dictamen de mayoría y está a la espera de ser tratado en el Senado. Bueno, respecto de qué pasó con todos los funcionarios y las personas involucradas en este caso, se presentó hasta el momento no hubo sanciones, se presentó una denuncia, se formó un jury de enjuiciamiento que resolvió no hacer lugar a la formación de la causa. Uno de los jueces se jubiló porque estuvieron denunciados tanto el juez penal que archivó la denuncia de Fornerón como el juez de familia. Y el proceso penal todavía sigue en trámite después de muchas dilaciones, muchas idas y vueltas. Ahora está en la Cámara de Casación a resolver. Bien, hasta acá el caso Fornerón y este fallo. ¿Qué consecuencias tuvo? Una de las cuestiones que les señalé es que tuvo impacto en nuestra legislación. Y el impacto que tuvo en nuestra legislación fue la incorporación del artículo 611 en el Código Civil y Comercial. De hecho, el fallo Fornerón es el único, si no me equivoco, fallo de la Corte Interamericana que se menciona en el anteproyecto del Código Civil y Comercial. ¿Qué establece este artículo 611? Cuando hablamos del proceso de adopción y se dictó la situación de adoptabilidad del niño o niña, el juez tiene que pedir los legajos de las personas inscritas al registro para seleccionar a los posibles guardadores. Cuando llegamos a este momento, se estableció y se incorporó este artículo que establece que queda prohibida expresamente la entrega directa en guarda de niños mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño. O sea, ni puede decidirlo, ni se puede otorgar una guarda con fines de adopción por parte de una autoridad, ni un defensor de menores, ni un organismo de protección, ni tampoco un familiar. No puede la madre decidir si va a darlo en adopción, está cediendo de algún modo su responsabilidad parental. No puede decidir, se prohíbe que la madre decida entregar en guarda de forma directa a un niño o niña. Y establece el mismo artículo que la transgresión, o sea, realizar una entrega directa, habilita al juez a separar al niño transitoriamente o definitivamente de su guardador. Salvo que la persona a la que hubiera sido entregado el niño o niña sea que haya vínculo de parentesco. Pero de lo contrario, se habilita al juez a separar al niño. Y subrayo habilita porque eso abre una ventana, en algunos casos, para que el juez esté habilitado a hacerlo, pero no obligado. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede en nuestra jurisprudencia. Bueno, yo traje acá, hay muchos fallos en relación a las guardas y en relación al artículo y a la interpretación del artículo 611. Yo seleccioné algunos fallos para mencionar de distintos lugares de nuestro país, y de todas maneras al final del PowerPoint les cito algunos más por si les interesa para que consulten. Uno de ellos es este que vemos, que es una guarda con fines de adopción, en el cual, este es un caso de la provincia de Buenos Aires, en el que
un matrimonio solicita que se le otorgue la guarda de un niño del año 2015 a partir de una medida de abrigo cuando fallecieron sus progenitores. La medida de abrigo, por las dudas aclaro, es como se denomina en la provincia de Buenos Aires a la medida excepcional, que es la medida de separación del niño de su familia de origen, que se aplica muchas veces cuando hay casos de violencia y tiene que intervenir el organismo de protección y separar al niño de esa familia. Ahí es el organismo administrativo el que toma la medida y se le tiene que dar intervención inmediatamente a un juez para que haga el control de legalidad. En este caso no era por un caso de violencia, sino que los padres habían fallecido. A partir del fallecimiento tuvo que intervenir el organismo de protección y otorgó una medida de abrigo, que es una medida provisoria por un tiempo. No es una medida, no se empieza un proceso de adopción por lo cual, digamos, tenga que haber intervención judicial y esté prohibida esa guarda. En este caso, la medida de abrigo es con qué familia va a vivir transitoriamente el niño hasta que se resuelva su situación. En este caso, hacía 7 años que tenían esta medida de abrigo, un plazo muy largo, más de lo que, o sea, la ley establece que el plazo tiene que ser de 180 días, 90 prorrogables por otros 90 para una medida de abrigo, acá se extendió por 7 años. Y acá hay otro dato importante que es algo a tener en cuenta para resolver estas cuestiones, que es que la señora ya era referente afectivo del niño. O sea, previo a que se dicte la medida de abrigo, la señora era referente afectivo. Por eso se dictó la medida de abrigo, se mantuvo 7 años, y entonces, ¿qué se plantea acá? Se plantea, para que se otorgue la guarda con fines de adopción, la inconstitucionalidad del artículo 609 y del artículo 611. Es decir, que para el caso concreto se declare la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque se entiende que sería contrario en este caso al interés superior del niño y a normas de jerarquía constitucional el resolver y el mantener el artículo 611 que prohíbe la guarda directa. Entonces, ¿qué resolvió el juez acá? ¿Qué consideró? Que la aplicación literal de las normas llevaría a rechazarlo, porque si aplicamos literalmente el artículo 611, está prohibida esa guarda. Pero la aplicación literal se llevaría a rechazar y sería contrario al interés superior del niño, que ya tiene una identidad construida. Acá estamos hablando del concepto de la identidad dinámica, que tiene que ver con estos vínculos socioafectivos que se generaron con el paso del tiempo y que además en este caso existían previamente. Y el siguiente argumento que utiliza el juez es que la guarda se conformó a partir de un hecho ilícito. Este es otro de los elementos que son considerados habitualmente para tomar estas decisiones en un sentido, cuando se va a hacer lugar a una guarda, aún contrariando lo que establece el artículo 611. Estos son dos aspectos muy importantes. Que se conforme a partir de un hecho ilícito, porque la medida de abrigo había sido un hecho ilícito, y en segundo lugar, que exista un vínculo socioafectivo anterior a que se genere la convivencia, ¿no?, o el pedido de guarda. Además agrega que el transcurso del tiempo, que este es otro factor que se tiene en cuenta permanentemente, hizo que se generaran fuertes vínculos entre el niño y sus guardadores. Bueno, esto ya lo mencioné, que el vínculo está atado a una genuina relación de socioafectividad. Genuina y no generada a partir de que se entregó a ese niño. Por lo tanto, declara la inconstitucionalidad del artículo 611. Este es uno de los casos en el que se resolvió en un sentido. Acá, lo que me gustaría señalar, sobre todo estoy teniendo en cuenta el tiempo y que nos alcance para las preguntas, es que muchas veces, que estos casos se resuelven en virtud del caso a caso. El interés superior del niño se tiene que evaluar en el caso concreto y tener estos resguardos que mencionamos acá, para no aplicar, si aplicamos a veces literalmente lo que dice el Código Civil y Comercial y lo que dice el artículo 611, no podría hacerse lugar a guardas con fines de adopción
en perjuicio de vínculos que son, digamos, de vínculos existentes y de vínculos genuinamente generados. Y por eso también la justicia resuelve en distintos sentidos. Acá les traigo otro caso, que este caso se inició con carácter antes de que se sancione el Código Civil y Comercial y se resolvió con posterioridad. Este caso está Malacas MAM, solicitan, es un matrimonio en San Miguel que solicita que se le otorgue la guarda con fines de adopción de una niña. Ellos señalan que tienen la guarda de la niña porque los progenitores habían venido de Misiones para buscar trabajo y que ahí la conocieron, se contactaron con ellos, conocieron a la niña y que después de un tiempo la familia se tenía que volver a Misiones y firmaron un documento que era, además era un papel ni siquiera con funcionarios públicos, era un papel entre ellos, un documento que decía que ellos le entregaban a la niña para su cuidado y se volvían a Misiones. En el marco de este proceso, se corre vista a la asesora de menores, es una etapa obligatoria del proceso, y la asesora de menores solicita audiencia con las partes y después de eso entiende que se debe rechazar la demanda. Acá lo que sí quiero aprovechar para mencionar es la diferencia entre operadores judiciales que tienen buenas prácticas y aquellos que no. En este caso, la asesora de menores hizo una audiencia con las partes. Las partes eran también los padres de la niña. Estaban en la provincia de Misiones, eran personas de muy bajos recursos, con lo cual tuvo que contactarse con el organismo de protección del pueblo donde ellos vivían, ubicarlos, no tenían recursos para viajar, se contactaron con la CENAF, que es la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia, el organismo rector de las políticas de infancia del país. A través de ellos gestionaron recursos que hicieron que los padres de esta niña pudieran viajar y venir a la audiencia. ¿Qué se resolvió en esta audiencia? El juez consideró que no hubo una decisión libre e informada de los progenitores y que no se había dispuesto una medida de protección de derechos por parte del organismo administrativo. A diferencia del caso que mencioné antes, donde había una medida de protección, esa medida de abrigo, acá no había habido una medida. Señaló que hubo una desigualdad de recursos intelectuales. Cuando comparecieron y vinieron a la audiencia, surgió que no sabían leer ni escribir y desconocían el término adopción. Casi no hablaban castellano, hablaban guaraní. Y además la madre relató algo muy diferente de lo que habían manifestado en la presentación este matrimonio cuando pedía la guarda. Y el juez consideró que no puede invocarse el interés superior de un niño para la inobservancia de requisitos legales. Rechaza el pedido de guarda en consecuencia y además da intervención a la unidad fiscal de investigación para investigar la posible comisión de un delito. Nuevamente, delito de supresión de identidad, porque no es un delito penal la compra y venta de un niño. O sea, acá vemos cómo se rechaza, pero se rechaza a partir de todo lo contrario a lo que vimos antes. El origen no era lícito, no había un vínculo socioafectivo, no había habido libertad en la decisión de entregar a la niña. Y pasamos ahora a, que nos quedan dos más vamos a aceptar, voy a hacerlo lo más breve posible para que nos alcance el tiempo. Este caso es un caso de la ciudad de Rosario. Hay un matrimonio de dos mujeres y la madre biológica también por su parte, del niño que solicitan que se otorgue la guarda con fines de adopción de este niño, que este ya es un adolescente, a un matrimonio de mujeres. Además se presenta el adolescente con patrocinio letrado, se presenta con abogado del niño y solicita ser adoptados por este matrimonio. Exponen las historias de vida. Lo que sucedía es que la madre tenía una enfermedad, una de las mujeres era su enfermera, entonces prácticamente convivía con ella, la cuidaba diariamente, entonces también se hacía cargo del niño. Se fue generando cada vez un vínculo más fuerte entre esa mujer y el niño, a la vez que la madre cada vez estaba peor de salud, entonces iba como delegando en esta mujer la crianza. Después pasó a convivir un tiempo, convivía más con esta pareja que con la madre, pero a la vez mantenía vínculo permanente. ¿Qué se señala en este caso? A diferencia del primero que le señalé, que plantea la inconstitucionalidad del artículo 611.
El niño, en su presentación con abogada, señala que el artículo 611 mismo establece una excepción, ya que en caso de una entrega directa faculta al juez a separar al niño, pero no lo obliga. ¿Se acuerdan que cuando leímos el artículo 611 decía que el juez estaba habilitado? Entonces usan este argumento para decir está habilitado. Entonces, perdón, voy a cerrar porque acá acaba de comenzar una manifestación que no sé si la están escuchando, pero el ruido se... Entonces, perdón. Entonces plantea que no es necesario, digamos, que aplicando el 611 no hace falta pedir la inconstitucionalidad, sino que aplicando el 611 se establece la excepción y se fundamenta en su interés superior y en este caso también en la autonomía progresiva. Siendo ya adolescente, dice, manifiesta que tiene capacidad y desarrollo para tomar esa decisión. Recordemos, por otra parte, que la adopción, digamos, para el consentimiento, a partir de los 10 años, niños y niñas tienen que prestar su consentimiento para la adopción. Y en este caso ya era un adolescente de 15 años. ¿Qué resolvió la jueza? La jueza consideró el vínculo socioafectivo existente. Tuvo en cuenta la edad y grado de madurez del adolescente. Priorizó el interés superior del niño y entonces entendió que este caso requería una resolución fuera de la dogmática. Y dijo, los jueces no pueden dirimir los problemas humanos mediante la aplicación de fórmulas desentendiéndose de las características del caso. Lo que yo señalaba antes. O sea, hay que analizar en ese caso y en ese caso qué es realmente lo mejor para ese niño, cuál es la decisión en función de su interés superior. Y entonces finalmente aplicó la regla de reconocimiento constitucional y convencional como vía para armonizar, como vía de armonización entre la fuente interna y la internacional. Y entonces resolvió que no se aplicaba el artículo 611. Lo resolvió de una manera diferente a cómo fue el pedido del niño, que decía no está obligado a la separación, está habilitado. Pero la jueza lo resolvió diciendo que el artículo no se aplicaba en este caso. Y finalmente, digamos, por ahí yo dejaría este caso para... Este es un caso que llevó a la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a verlo brevemente y ya vamos a las preguntas. Que es un caso que se resolvió, pero con disidencia. Hay una mujer que se presenta en la Defensoría de Pobres y Ausentes de Pergamino, entrega a su hijo en guarda directa a un matrimonio, y ese matrimonio estaba asistido por una defensora civil. La mujer era de La Pampa, esto no lo estoy diciendo acá, pero la mujer era de La Pampa. 3 días después, el matrimonio se presenta a un juzgado de familia y solicita la guarda con fines de adopción. La asesora de incapaces, es la misma figura que la defensora de menores que mencioné antes, sostuvo que se trataba de un caso de entrega directa, está expresamente prohibida por la legislación. El juez tomó contacto personal con el matrimonio y el niño y decretó el cese de la convivencia y ordenó que el niño quedara a cuidado de la autoridad administrativa, ¿ya? Que quede institucionalizado. El matrimonio presenta una apelación, la Cámara de Apelaciones revoca la decisión y la asesora de incapaces presenta recurso extraordinario ante la Corte de la provincia. ¿Y qué resolvió la Corte? Rechazó el recurso de la asesora y mantuvo al niño con la familia guardadora. Y además le otorgó validez al consentimiento de la progenitora para que el hijo fuera dado en adopción. Una cuestión que acá no está mencionada es que la madre, bueno, sí, perdón, está dicho, que 3 días después, que la madre había entregado, digamos, al niño con deseos de darlo en adopción, ni bien nació. Ustedes saben que el plazo que se establece cuando se toma la decisión libre e informada de dar un niño en adopción, tienen que pasar 45 días del nacimiento para que esa decisión sea considerada válida. Acá habían pasado solamente 3 días. Pero sin embargo la Corte entendió, y ahora vamos a ver por qué, que ese consentimiento tenía validez. ¿Qué entendió la mayoría en este caso? La Corte ordenó un informe socioambiental y evaluó que ese informe dio cuenta de que había una interacción satisfactoria entre el niño y ese matrimonio. Entonces fue uno de los argumentos para resolver favorablemente a que se mantenga la convivencia, la guarda.
No hay familiares biológicos que reclamaran la restitución del niño, otro elemento a favor de mantenerlo. Observan que el niño al momento de resolver la corte ya tiene 2 años y que su interés superior se vería afectado por una medida en contrario. De nuevo, el plazo del tiempo consolidó ese vínculo. Uno de los jueces que argumentó a favor de mantenerlo sostuvo que respecto a este punto del no transcurso de los 45 días para que el consentimiento fuera válido, manifestó que la madre ya había tomado la decisión de darlo en adopción antes del parto y después que la ratificó en cada oportunidad que tuvo ante el juez, y entonces debe tomarse, o sea, como esta manifestación como válida, y como ese consentimiento válidamente emitido. Por otra parte, se sostuvo que no es posible imputar mala fe a los guardadores, porque apenas 3 días después del nacimiento se presentaron ante funcionarios públicos para instrumentar la guarda. Y finalmente dijo que los tribunales tienen que ser muy cautos a la hora de modificar el statu quo de niños y niñas y deben mantener aquellas condiciones que aparecen como las más estables, evitando nuevos conflictos que puedan resultar perjudiciales para ellos. O sea, esto resolvió la mayoría y por eso, digamos, el fallo rechazó el recurso de la asesora. Sin embargo, ¿qué argumentos utilizó la minoría de la Corte en este caso? Dijeron que el desprendimiento del hijo fue realizado sin ningún vínculo afectivo previo, lo contrario que el fallo de Rosario que les mencioné y el primero de la provincia de Buenos Aires, el de la medida de abrigo. En relación al bebé, dijo que la corta edad destierra todo reconocimiento de ese matrimonio como referente afectivo. O sea, no pueden sostener que había un vínculo que fuera considerado ese matrimonio referente afectivo al niño. Después hace referencia que la historia entre la progenitora y el matrimonio tuvo que ver exclusivamente con este caso, digamos, que la contactaron para, digamos, con los fines reproductivos, que hubo entrega de dinero de alguna manera, porque ellos pagaron no todo el tratamiento, todo el embarazo, no el tratamiento, sino la atención del embarazo. Señalaron que la pareja guardadora no había respetado al bebé como sujeto de derecho, y que el consentimiento también está en referencia al consentimiento que fue prestado sin el plazo de los 45 días. Acá cuando se menciona el artículo 11 de la ley 14.528, es la ley de adopción de la provincia de Buenos Aires, y por otro lado dice que la defensora oficial, que son funcionarios públicos, no pueden refrendar un contrato de entrega directa, que es nulo, es un acto nulo porque tiene por objeto prohibido. Y en este caso, en este fallo, citan en 5 oportunidades al fallo Fornerón. Y dicen y recuerdan que aún hoy la Argentina no ha adoptado las medidas para tipificar la venta de niños y niñas para personas que propicien y que participen en adopciones irregulares. Bien, esto, bueno, acá les dejo, voy a dejar de compartir. Para cerrar, lo que quiero mostrarles con estos fallos, ahora no los veo, ahí está. Yo seleccioné estos fallos, hay muchísimos más en un sentido y otro, para poder mostrarles, a ver, qué es lo que generó el fallo Fornerón en nuestra jurisprudencia y cómo generó y dio lugar a la regulación del artículo 611, pero aún así cómo en función de derechos de mayor jerarquía, como son derechos humanos de niños y niñas, derechos con jerarquía constitucional, se tiene que analizar el caso concreto y qué elementos debe tenerse en cuenta y cómo nuestros jueces y juezas evalúan, toman en cuenta esas cuestiones para decidir en un sentido y otro. Acá me piden que vuelva a la última filmina. Si esa es la de los links, perdonen, si quieren ahora la pongo, pero de todas maneras se los van a enviar. Bueno, si quieren, antes, no sigo hablando, si quieren realizar alguna pregunta, vuelvo rápido a la última filmina, pero un minuto así puedo verlos para... Bueno, habilitamos entonces para preguntas mientras intento compartir. Sí, aclaro también que para los que quieran pueden levantar la mano mediante reacciones de Zoom y les damos la palabra como habíamos dicho al principio de la clase.
Perdón, no estoy pudiendo compartir, pero para no hacerles para no perder tiempo con eso, ¿te parece después ustedes les envían el mail? O... Sí, eso también quería aclarar, lo iba a aclarar antes de terminar con la clase, pero no nos pidan el PowerPoint porque lo vamos a mandar a los mails. Lo vamos a estar mandando un rato, pero no nos manden mail porque si no se nos llena el mail, la casilla de mail. Está bien. Yo también lo que puedo hacer es dejarles mi correo por si quieren hacer alguna consulta o algo. No sé si por ahí lo escribo en el chat, por si lo voy a escribir en el chat para que me puedan contactar si alguno quiere alguna cuestión, alguna consulta o algo de no sé, alguna duda sobre esto o lo que fuera. ¿No hay preguntas? A ver, no estoy pudiendo escribir entre mis limitaciones que estoy teniendo con esto, que no estoy pudiendo escribir en el chat. ¿Querés? Si querés lo escribo yo, pero no Por sé. favor. A ver. Ah, pará, igual lo tengo porque ahí nos mandaste el Power. Ahora ya lo copio. Es el mismo, supongo. Sí, es ese. Tengo Dale, otra más. excelente. Ahí lo mando, entonces. Ahí había una pregunta que decía, ¿qué sucede si ambos progenitores quieren dar en adopción a un hijo a alguien? No pueden. O sea, pueden decidir dar a un niño en adopción. Lo que no pueden decidir es a quién. Justamente eso es lo que prohíbe el artículo 611. Cuando se toma la decisión libre e informada de dar a un niño en adopción, no son ellos ahí, digamos, se termina justamente, ellos están cediendo su responsabilidad parental, lo que antes llamamos patria potestad. Entonces, digamos, ahí se entra en un proceso de adopción establecido en el código. Ya ellos no pueden tomar esa decisión. ¿Qué aparecen? Casos como el que vimos hoy, el que yo les expliqué de Rosario. Había un vínculo previo, entonces ese adolescente no hubiera tenido ningún sentido que, digamos, entre en el proceso de adopción generando un nuevo vínculo con guardadores cuando la madre también quería que ese niño vaya en adopción con ese matrimonio porque había un vínculo previo. Entonces se inicia un proceso como este, en el que se pide que no se aplique el 611 o que se lo declare inconstitucional, o como planteó el adolescente, que se interprete que el juez no está obligado a separarlo. Gaby, acá levantó Miriam la mano, si querés le doy para que active el audio. Sí. Bárbaro. Miriam, ahí podés hablar y te voy a pedir si podemos terminar 5 minutitos antes porque tenemos un curso ahora. Sí, cómo no. Ahora escribí otra pregunta que está escrita acá. Dale, buenísimo. Ahí va, Miriam. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, perfecto. No es una pregunta, es un comentario que voy a hacer y quiero aclarar que me molesta muchísimo hacerlo. En varias oportunidades, creo que este fallo Fornerón, que bueno, por cierto yo conocía, es anterior a la creación del RUAGA. En distintas oportunidades he escuchado quejas de personas con voluntad de adoptar del maltrato que han recibido en el RUAGA. No solo una vez, sino varias, al punto que conozco una pareja que ha adoptado 2 niñitos ucranianos hace unos cuantos años, mucho antes de la guerra, por las dificultades enormes que tuvieron en el RUAGA, y ellos querían adoptar niños mayores. Así que realmente no sé si alguien tiene esta información tan penosa. Me preguntaban mientras estaba escuchando su clase, doctora, que me pareció excelente, por supuesto, si el RUAGA está compuesto por empleados administrativos o por verdaderos operadores judiciales, porque da la impresión que funciona mal. No sé usted qué información tiene al respecto. Supongo que no intento crear ninguna polémica, le anticipo. No, está... Solamente quería traer esta referencia que tuve en varias oportunidades y que me causó mucho malestar, por cierto. Sí.
Ya, a ver, empiezo por lo más complejo que es respecto del funcionamiento del RUAGA y de otros registros, de diferentes registros. Hay muchas veces quejas y, a ver, y te dan vuelta. Cada caso, digo, yo no me atrevo a tomar o a dar una opinión respecto a esto porque he escuchado casos como este que estás mencionando y algún otro en el que personas con disponibilidad, esto da para toda una clase, con disponibilidad adoptiva de niños y niñas grandes, dicen que no, digamos, que no fueron admitidos. A la vez también escuché muchos casos en contrario de personas que se quejaban de que el RUAGA los había rechazado y no tenían aptitudes por distintas razones, inclusive algunos casos en el que las evaluaciones realmente ameritaban que esas personas no fueran aptas. Entonces, escuché en ambos sentidos. Con respecto a la pregunta de cómo del RUAGA depende, el registro de la Ciudad de Buenos Aires es de los pocos que depende del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es el organismo de protección, que depende del Poder Ejecutivo de la ciudad, y el registro depende del Consejo. No hay operadores judiciales. En el caso de la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las jurisdicciones del país depende del Poder Judicial. Todos los registros están en red, pero cada uno tiene su dependencia en la jurisdicción y están en red para la búsqueda, para cuando se hace una búsqueda. Y en primer lugar no aparece un niño en el lugar donde, no aparecen postulantes donde tiene el centro de vida el niño, se busca en el resto de los registros. Pero claramente, digamos, yo creo que a partir de esta investigación que conté al principio que hicimos, hay todo un trabajo por hacer, yo creo que de capacitación con los registros, con los operadores, pero también un trabajo fuerte de concientización con las familias que se presentan. Yo no soy de las personas que dicen los procesos son largos y las adopciones son eternas, si bien hay algunos nudos, como conté hoy, cuando se van, un caso va a la Cámara y puede tardar hasta 2 años, y 2 años en la vida de un niño a ser adoptado es determinante porque la gran mayoría de las personas que se presentan, más del 80%, quieren adoptar niños de 1 año. Entonces, la cantidad de niños que están en adopción son niños grandes, grupos de hermanos o niños con alguna patología. Entonces, más allá de eso, hay que ser muy riguroso en la selección de los postulantes porque estamos hablando nada menos de insertar a un niño en una familia. O sea, pero el hablar de los registros da para toda una clase. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Y alguien me había preguntado qué pasa si hay un vínculo socioafectivo como vecinos allegados. ¿No es posible tampoco? Bueno, justamente, si nos atenemos al artículo 611, no es posible, no es posible una guarda directa. Ahora, son los casos como el de Rosario, o el caso como el primero que vimos de la medida de abrigo, que si hay un vínculo socioafectivo, el procedimiento del Código Civil no lo permite, pero entonces se hace un planteo en el cual, como estos que señalé, en el que se plantea la inaplicabilidad o la inconstitucionalidad del artículo 611, pero justamente hay que demostrar que no hubo que hay un vínculo afectivo previo, digamos, todos estos aspectos que se tienen en cuenta para resolver una guarda con fines de adopción, aún contrariando el artículo 611.